Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias. Porque eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Porque podemos estar aquí en la mañana de hoy, adorando y bendiciendo tu nombre, ministrándote y esperando ser ministrados por ti, Señor. De manera tal que en esta asamblea general que hacemos, Señor, como miembros de tu cuerpo, sea especial, Señor. Un tiempo, Señor, donde como hermanos podamos conseguirnos contigo, nuestro Padre, y rendirte la gloria y la honra que te mereces, Señor, el culto y el honor. Y que tú, mi Dios, en contrapartida nos bendigas, Señor, nos llenes de tu fortaleza, Señor, de tu aliento, para poder seguir peregrinando. Porque el deseo de nuestras almas, Señor, tú lo conoces. Queremos, Señor, perseverar hasta el fin, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento para que la Escritura nos sea comprensible en conformidad con tu Espíritu Santo. Tú eres el que escribiste esa palabra, tú eres el que conoces la intención y el propósito con el cual la has enviado. Y queremos, Señor, que esa palabra sea comida para nosotros. Así que en esta hora, Señor, prepáranos, Señor, para recibir tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Oramos en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Si tiene la presentación lista, Leo. Estamos hablando a propósito de la visión que el Señor ha dado a la iglesia. Hemos estado trabajando en conjunto con el pastor Julio la visión y la misión de Hoy con Cristo. La idea es que los que ya tenemos tiempo en la congregación, de alguna manera, fijemos esto, no se nos olvide, tengamos claro el norte hacia el cual vamos. Y aquellos que nos han ido incorporando en función de el llamado que el Señor les ha hecho, puedan ustedes conocer Hoy con Cristo. ¿Cuál es la visión de Hoy con Cristo? ¿Cuál es la misión de Hoy con Cristo? Si usted se siente llamado de parte del Espíritu Santo a incorporarse acá a esta iglesia, entonces usted sepa exactamente qué es lo que Dios demanda y espera de usted. Habíamos fundamentado el estudio... Leo. Fundamentado. Ponme la siguiente, por favor. No importa si el videobeam no se ve muy bien ahorita, lo podemos arreglar entre servicios. Habíamos fundamentado el estudio de la visión en este proverbio que está acá, tomado de la Nueva Versión Internacional. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay profecía, dice Reina Valera, el pueblo se desenfrena. En el año 2009, la Junta Pastoral en oración, buscando el rostro del Señor, pidiéndole, ok, Señor, sentimos que nos está dando un nuevo rumbo, que nos está girando, queremos saber hacia dónde vamos. Danos la visión que tú tienes para esta iglesia, la visión para la iglesia de Hoy con Cristo. Así que el Señor nos proveyó con esta visión. La siguiente lámina, por favor. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación, el enfermo sea sanado, el que tenga atadura sea liberado. Una iglesia de sana doctrina que sea perseverante en la oración y el ayuno. Y ese año 2009 nos dimos a la tarea de desglosar esto y de trabajar sobre esto. Y este año, mientras orábamos a propósito del año pues que iniciaba para desarrollarse, el Señor puso ese peso en nuestro corazón nuevamente. Hay que afianzar esto, hay que trabajar sobre esto. La gente tiene que saber que cuando te unes al Señor, cuando te unes y te conviertes en cristiano, no es algo más de tu perfil social, es la razón de tu vida. Es una relación que tienes con Jesucristo y tu vida de ahora en adelante gira en torno a Jesucristo. El ser cristiano no es algo más que tú tienes ahí en tu expediente o en tu hoja de vida. Es lo principal. No es que voy a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia o porque es, digamos, culturalmente hablando lo correcto. No. Participo en una relación personal con Jesús porque estamos enamorados de Jesús, porque vivimos para Jesús. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros.
Así que la idea es que tú te compenetres con la iglesia local en donde Dios te ha llamado y allí tú uses tus talentos y tus dones que Dios te ha dado para servirle a Él. La iglesia de hoy con Cristo queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos ser una iglesia donde el poder de Dios sea visible y manifiesto. Donde el perdido alcance salvación, el enfermo sea sanado y el que tenga ataduras sea liberado. Queremos ser una iglesia de sana doctrina, que persevere en la oración y en el ayuno. Eso elaborado así de esa forma tiene un significado, tiene una connotación. No fueron frases bonitas que agarramos y pusimos juntas allí porque wow, nos parece chévere, nos parece bien, sino que cada una de ellas, cada una de esas frases se elaboró pensando en función de lo que el Señor nos quería, hacia donde el Señor nos quería llevar. Y en las pasadas prédicas pues hemos estado hablando a propósito de que queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Esa fue la primera que conversamos. Y establecimos, no voy a volver obviamente a repetir la prédica, pero sí quisiera que usted tuviera esto claro, pues, que entendemos lo que queremos significar allí cuando queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Esto va a implicar que los miembros de la iglesia son salvos, son santos y están llenos de poder. Cuando tú entiendes esto, eso te da una medida en la cual tú puedes reflejarte. La semana pasada, cuando usted estuvo pendiente de la prédica que hablaba Carlos hablaba a propósito de la llenura del Espíritu Santo y enfocaba de esta manera. No se trata de cuánto tienes tú del Espíritu Santo, sino cuánto tiene Él de ti. Y eso es totalmente acertado, porque el problema no está en lo que yo logro tomar de Él, sino en cuánto yo me rindo para que Él me use. Me vacío de mí mismo para entonces ser lleno de Él. Si estoy lleno de mí mismo, no puedo ser lleno de ninguna otra cosa. Entonces va orientado a que yo me vaya rindiendo, y mientras me voy rindiendo, Él va ocupando lugar, va ocupando posición. Comenzar por salvación, eso es algo, vamos a decir, elemental. No puedes ser miembro de la iglesia si no eres salvo. No eres miembro de la iglesia porque asistes a una iglesia. Eres miembro de la iglesia porque Él te ha salvado. El Espíritu de Dios ha venido sobre ti, te ha impartido salvación. Así que eso es lo primero que usted se va a preguntar. Si usted está trabajando aquí con nosotros, usted parte de nuestra asistencia regular o de la comunidad que asiste, y usted quiere realmente compenetrarse y va en pos de esa visión, queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, lo primero que usted debe preguntarse: ¿soy salvo? Y si no lo es, el hecho de que esté aquí, usted está aquí única y exclusivamente porque Dios le ha llamado. Nadie se acerca a Cristo si el Padre no lo permite o si el Padre no le llama. Son miles los que jamás han escuchado, o habiendo escuchado le entra por un oído y le sale por el otro oído. Si usted está prestando atención, si usted está aquí, si de alguna manera tiene algún tipo de interés, eso lo ha hecho el Padre. Si somos salvos, entonces tengo que preguntarme: ¿soy santo? Y cuando hablamos a propósito de santidad, sin entrar en mayores detalles, una de las cosas que establecimos como parámetro, la santidad debe evidenciarse. Usted no solamente es santo por fe y anda haciendo y deshaciendo como cualquier persona no creyente. Se espera de nosotros que la santidad se evidencie, que nos convirtamos, que cambiemos y que ese cambio se refleje. Y llenos de poder. No lleno de poder el pastor o los líderes, toda la iglesia llena de poder, dejándose usar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, que es el Señor de la iglesia, haga en medio de nosotros como Él quiera. Hablamos a propósito de esa manifestación visible de poder del Espíritu Santo, y con el único propósito de delimitar lo que estamos buscando, sin que eso sea una limitante para que el Señor se manifieste como Él quiera, le dijimos al Señor: queremos ver en medio nuestro salvación.
Es decir, las personas que van llegando, las personas que Él va atrayendo, que son ganadas en las células, que son ganadas en los grupos de evangelismo, o que simplemente Dios les ha tocado de alguna manera y han venido a parar acá, no solamente se añadan como para hacer más bulto, no, que sean salvos, que haya un cambio, que sean transformados y que eso lo podamos ver. Quiero que entienda eso, el milagro más grande que alguien puede recibir se llama salvación. Nadie es salvo por sus propios esfuerzos, nadie es salvo por sus propias obras. Usted es salvo, si lo es, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre su vida y lo ha hecho nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por su propio deseo o por su propia fuerza. Es don de Dios. En Efesios se nos dice que por medio de la gracia a través de la fe, lo cual no es de vosotros, sino de Dios. Queremos ver sanidades en medio de nosotros. Queremos ver personas que se acercan enfermas, ya sean salvos o no sean salvos. El Señor no solamente sanó personas en medio de la iglesia, sino personas también fuera de la iglesia, que se conformaron con recibir la sanidad, y eso realmente no es suficiente, pero queremos ver el poder de Dios manifestado, porque el poder de Dios delegado por medio de sanidad, que ha sido una constante en la iglesia, desde la iglesia primitiva, no ha cesado para esta fecha siglo XXI. Y queremos ver liberación. Y hablamos a propósito de liberación, no para solamente decirle liberación demoníaca en el sentido de las personas que están poseídas, no. Liberación desde una perspectiva emocional también. Porque Jesús te llamó a ser libre. Dentro de la iglesia no tendría por qué existir tristeza, no tendría por qué existir depresión, no tendría por qué existir complejos. Porque el Hijo del Hombre nos ha libertado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Esto va a ser repetido. Y yo le he pedido a los líderes de célula que también lo trabajen en sus células. No necesariamente quizás penetrando profundamente como lo haríamos en una prédica, pero el ir repitiendo para que usted vaya conociendo. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación, el enfermo sea sanado, el que tenga ataduras sea liberado. Queremos ser una iglesia de sana doctrina, perseverante en la oración y el ayuno. Hoy vamos a trabajar esta parte aquí, perseverante en la oración. Le voy a pedir por favor que lo repita conmigo. Queremos ser perseverante en la oración. Dígalo una vez más, perseverante en la oración. La iglesia de Hoy con Cristo quiere ser una iglesia que persevera en la oración. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia no es un ente. La iglesia somos nosotros. La suma de todos nosotros forma la iglesia. No existe una iglesia perseverante en la oración si cada uno de sus miembros, yo, usted, no somos perseverantes en la oración. Entonces vamos a personalizarlo. Diga, yo quiero ser perseverante en la oración. Yo quiero ser perseverante en la oración. Para que usted se lo comience a fijar. Renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, dice la Escritura en Romanos capítulo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pastor, esto cuesta. Por supuesto, todo lo espiritual cuesta. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, le va a salir al paso para que usted no haga lo espiritual. Si usted se propone algo en este mundo, en este plano, y ese algo que usted se propone, aparte de eso, lo distrae de su búsqueda de Dios, tenga por seguro que eso va a ser fácil de hacer. Pero cuando usted se propone lo espiritual, por sencillo que sea, se convierte en una tarea titánica. Porque tiene el diablo, que el Señor lo reprenda, y su carne
en contra suya, oponiéndose para tratar de que usted desista. Y cuando usted desiste, porque muchas veces sucede que desistimos, nosotros perdemos la bendición y afectamos el cuerpo de Cristo, porque somos miembros y somos parte los unos de los otros. Ese pensamiento de individualismo, cuando usted llega a la iglesia, tiene que sacárselo. Porque la iglesia es una comunidad, la iglesia no somos individuales. El Señor llamó la iglesia y a cada uno de nosotros nos colocó como miembros de la iglesia, y siendo miembros de la iglesia, el Señor nos llama. El Señor no nos llamó como individualidades, solitos, aparte, sino en una comunidad, en un núcleo que se llama iglesia. Desde esa perspectiva, y siendo bastante sencillo, nosotros, Dios primeramente, para el mes de abril vamos a estar dando un taller, martes y miércoles, se le anunciará la fecha oportunamente, acerca de la oración, donde vamos a entrar profundamente en lo que tiene que ver con oración. Pero en esta oportunidad nos vamos a conformar con algo bien simple, bien sencillo. Vamos a entender oración como conversar con Dios. Simple. Conversar con Dios. Hablar con Dios no está mal. Me gusta conversar, porque cuando usted habla, eso suena como a monólogo. Conversar suena que yo hablo y Él me habla a mí también. Y eso es lo que debemos nosotros aspirar con esos momentos de oración. Fíjese un par de versículos en la Escritura para afianzar esto. Este es el momento en que Jesús está a punto de resucitar a Lázaro. Se paró frente a la tumba, les dijo a las personas que quitaran la piedra. Después que habían removido la piedra, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En esta frase el Señor declara, afirma lo que es una realidad en su relación con Dios el Padre. Yo sé que tú siempre me oyes. A veces nos arrodillamos, o quizás, no sé, estamos postrados o estamos sentados. Finalmente, la forma desde la perspectiva física no es realmente trascendente a propósito de cuando nos reunimos con Él, cuando oramos, en la medida que usted se mantenga humillado. Porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Pero un corazón altivo, ese el Señor lo rechaza. Y en esa actitud creemos que Él nos está escuchando. Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando usted está en esa actitud de oración, cuando usted busca ese momento para hablar con Él, usted debe creer: Él está allí, Él me está escuchando. Jesús lo creía. La demostración de lo que creía es esto que usted está viendo allí. Creí, por lo tanto hablé, dice Pablo. Creí, por lo tanto actué. Si usted dice yo creo, pero no se mueve en la dirección que cree, a pesar de que no vea, yo puedo poner en tela de juicio que usted realmente crea. Pero cuando yo creo y me muevo en la dirección que creo, a pesar de no ver nada, eso es evidencia de que en efecto yo estoy creyendo.
Lázaro todavía no había resucitado. Lo único que hicieron fue mover la piedra. Pero el Señor estaba convencido de que cuando Él diera la orden, Lázaro iba a salir. Porque ya el Padre se lo había dicho. Así que sin ningún tapujo, levantó su voz y comenzó a hablar con el Padre. Pero fue una suerte de oración así, tipo oración predicación. No estaba tanto hablar con el Padre por hablar con el Padre. Era para los que estaban a su alrededor, escucharan. Y después que vieran lo que iba a suceder, creyeran. Y en el marco de eso, entonces el Señor dijo: yo te doy gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Y entonces Él dijo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió. En otro versículo, en Juan 12:50, y sé que su mandamiento, hablando a propósito del Padre, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo sé que siempre me oyes. Y luego, predicando, hablándole a la gente, enseñándole a la gente, le dice: yo no estoy hablando cualquier cosa, yo estoy hablando lo que el Padre me ha dicho. Conversar. Conversar. Yo le hablo, Él me habla. Yo le hablo, Él me habla. Y ese paradigma es el que tenemos que abrazar. De nuevo les digo, en la prédica como tal no pretendo profundizar en la oración como oración en cuanto a su concepto, definición, cómo lo hago, cómo oro, pero sí quiero dejar eso bien claro. Su oración no está completa si usted solamente ha venido en un monólogo delante de Dios y no le ha dado oportunidad a Dios para que Dios le responda. La oración es conversar con Dios. Conversar con Dios. Invariablemente su conversación va a salir de sus labios. Esa es la manera en que nosotros expresamos, hablamos, y lo hacemos así, de esa forma, declarando con nuestra boca, hablando, que salga de nuestros labios, porque alrededor nuestro hay un mundo espiritual que no vemos necesariamente, pero está allí, y dentro de ese mundo espiritual el único omnisciente es nuestro Padre Celestial. Más nadie es omnisciente, más nadie es capaz de leerle su mente o su pensamiento. Pero todo lo que sale de su boca es bien escuchado. Aquí en este mundo y también en el mundo espiritual que no vemos. Pero en cuanto a Dios, puede ser que hable en un sentido literal como entendemos hablar. O puede ser que lo visite con visiones, con sueños, con revelaciones. Pero tenga por seguro que Él se va a hacer entender. Porque quien le dio la capacidad a usted de poder comunicarse, con toda seguridad sabe comunicarse mejor que nosotros. Así que podemos con toda confianza venir delante de Él. A lo mejor no voy a escuchar su voz audible, a lo mejor me va a hablar a mi corazón. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. A lo mejor me va a hablar por medio de otra persona. A lo mejor me va a hablar por medio de su misma palabra. A lo mejor me va a dar alguna visión, como leemos en la palabra que a veces dio visiones a Pablo, a Pedro, etcétera, etcétera. Pero Él se va a hacer entender. No se sienta satisfecho en su oración si no es una conversación. Porque nuestro Padre nos ha dado ese privilegio de poder conversar con Él, de poder estar en su presencia. Dicho eso, lo que quiero puntualizar en el día de hoy, como estamos hablando de la visión de hoy con Cristo, en cuanto a la visión, ¿qué entendimiento tenemos acerca de la oración? ¿O qué es lo que estamos pretendiendo con respecto a la oración? Queremos
para ser una iglesia perseverante en la oración, que la oración se dé en 3 planos al menos. Que se dé en lo personal, que se dé en lo familiar y que se dé en lo eclesial. Cada uno es responsable de su tiempo de oración con Dios y cada uno debe tenerlo. El que yo participe en alguna de estas esferas, en alguno de estos planos, no me exime de los otros 2. Se espera de cada uno de nosotros como miembros de Hoy con Cristo que tengamos una oración en un plano, en una esfera personal. Nuestro tiempo a solas con el Señor nos conseguimos a solas con Dios. Que tengamos un tiempo de oración familiar. Apuntamos, sin que estemos limitados necesariamente a eso, porque la iglesia está abierta a todos, pero apuntamos sobre todo a ganar familias para Cristo. Matrimonios con sus hijos, y si vamos extendiendo la familia, los tíos, los cuñados, los primos, mejor todavía. Pero hablando de ese núcleo reducido que es el matrimonio con los hijos, y entendiendo como ese núcleo reducido la familia, debe propiciarse en la familia ese tiempo de oración. Y allí los hombres somos responsables de tomar la batuta. No podemos esperar que sea nuestra esposa o alguno de nuestros hijos que tome la batuta en ese sentido. Nos corresponde a nosotros. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa, sacerdotes de nuestro hogar y somos pastores de nuestra casa. Pastor, me tocó una chiva y 3 chivitos. Igual vas a pastorear en tu casa. Y ahí con la unción y la gracia que Dios te ha dado, vas a ministrar para conducir tu casa a servir al Señor, a orar al Señor. Y por supuesto, la oración en el plano eclesial. Ahí nos va a corresponder a los líderes de la iglesia propiciar esos momentos, esos espacios donde la iglesia pueda reunirse como iglesia para elevar oraciones al Señor. Esto que le estoy hablando tiene un respaldo bíblico. Si hablamos de la esfera personal, y de nuevo entendiendo, siendo una predicación, no una enseñanza, no puedo examinar todos los versos que hablan a propósito del asunto, pero al menos uno de ellos. Este es Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. No es la única evidencia que tenemos en los evangelios de que Jesús oraba. Tomar el ejemplo de Jesús es bien significativo, porque si hubo algún hombre que podía hablar de méritos, podía hablar de no necesito orar, ese era Jesús. Porque Jesús, hombre como nosotros, pero sin pecado. Y aparte de eso, el apartarse de su condición de Dios fue algo temporal, no fue algo definitivo. Era algo que posteriormente iba a retomar. Lo vemos en la Escritura, cuando por ejemplo lo vienen a poner preso. Y Pedro le corta la oreja a Malco. Él le dice, quédate tranquilo. ¿Tú no crees que si yo le pido a mi padre no puede mandar legiones de ángeles para que me defiendan? Pero eso significaría usar su poder como Dios. Hubiese anulado su posibilidad de redimirnos. Para él redimirnos tenía que ser hombre al 100%. La única diferencia entre él y nosotros, que no tenía pecado. Ninguna otra diferencia. Decirle nosotros a él, claro, es que tú eres Dios, eso es una mentira del diablo que el Señor la reprende, para tratar nosotros de justificarnos, porque él se hizo igual a nosotros, hombre lleno del Espíritu Santo, y usted y yo somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. La única diferencia con Jesús es que Jesús es sin pecado y nosotros tenemos pecado.
Pero Él dio solución para eso, porque nos capacitó para que nosotros pudiéramos vencer al pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que aunque tengo pecado, lo cual implica quizás una lucha que Jesús no tenía, pero Jesús me ha capacitado, te ha capacitado para que podamos vencer. Entonces, si Jesús oraba, nosotros también tenemos que orar. Nadie es mayor que su Señor. Eso lo dijo Jesús. Si nuestro Señor oraba, nosotros sus siervos también tenemos que orar. No podemos pasar sin orar. No podemos pasar sin esa conversación con Dios. Este evento de conversar con Dios es algo tan importante que el enemigo sabe que si él cesa, si él corta eso, es solo cuestión de tiempo que nos enfriemos. Es solo cuestión de tiempo que nuestro corazón se vuelva a endurecer. Es solo cuestión de tiempo que nos pongamos en una posición en que podamos darle la espalda a Dios. Hay un testimonio bien impactante. El hermano Jesús Salcedo, ya con el Señor, cuando llegó a los pies de Cristo, conocía profunda e íntimamente el mundo de las tinieblas, porque él había practicado el culto a María Leonza y se había adentrado, bueno, lo más adentro que usted se pueda imaginar. En su libro, que se llama De sacerdote de Satanás a ministro de Jesucristo, él habla que en el momento que él se convierte, él estaba a un paso de casarse con María Leonza, que no era otra cosa que ofrendar su vida por causa de ese demonio. Y cuando él relata su conversión, él dice: me antojé de una mujer. En el pacto que yo tenía con estos demonios, con estos guías, se suponía que yo podía pedir lo que quisiera, en lo que se refiere a mujeres, en lo que se refiere a fama, en lo que se refiere a dinero. Y todo me tenía que ser dado. Así que puse mis ojos en una mujer. Y les dije, él contaba, decía que tenía 3 guías, le dije: esa es la que quiero. Y él dice: comencé a notar que se ponían así como guabinosos, pero pide otra. Y me presentaban por aquí, por allá. Le decía: no quiero otra, yo quiero esa. Y tanto lidiamos allí que en algún momento uno de ellos dijo la verdad por un momento. Le digo: mira, vamos a hacer una cosa. Danos 1 año a ver si logramos que esa mujer deje de orar en las madrugadas. Si logramos que ella deje de orar en las madrugadas, probablemente la vamos a poder enfriar y entonces te la vamos a poder entregar. Y él dice: ese fue el momento que entendí que había algo más poderoso de lo que yo tenía. Porque hasta ese momento yo pensaba que yo tenía lo más poderoso. Pero cuando estos ineptos me dijeron que no podían, yo entendí: aquí hay algo que yo no tengo. Y fue cuando comenzó a buscar. Y como Dios tenía planes con él, Dios lo consiguió. Pero esa mujer de la cual él se antojó, al igual que Jesús, se levantaba muy temprano de mañana, aún estaba oscuro, y oraba a nuestro Señor, a nuestro Dios. Bíblico, Daniel, dice la Escritura que oraba 3 veces. En la mañana temprano, a mediodía, en la tarde. Y cuando Nabucodonosor se le volaron los tapones y comenzó a pensar que él era, entonces decidió: como no se le puede pedir nada, yo voy a orar con las cortinas abiertas para que todo el mundo vea que yo oro.
La oración es algo privado con Dios, sobre todo la personal. Pero en ese particular, como la fe de Daniel estaba siendo puesta a prueba, decidió hacerlo público para que todo el mundo viera. Yo solamente le pido a mi Dios. Queremos cultivar. Para cultivar en lo personal, le invitamos, le exhortamos, le animamos, pero lo demás depende de ustedes. No podemos ser policías de punto, ni aparte de que no estamos en esos momentos, y si estuviéramos ya no fuera una oración personal, fuera una oración eclesial, donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Para que sea esa oración en el plano personal, usted tiene que estar a solas con Dios. Entonces, como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, ancianos de la iglesia, nos corresponde animarle, exhortarle. Hermano, hermana, no deje de hacerlo. Busque su tiempo. Puede ser muy de mañana, puede ser a mediodía. Daniel lo hacía también a mediodía. Puede ser en la noche, pero tenga su tiempo donde se consigue con Él. Orando en lo personal. Orando en lo familiar. Esta es la declaración de Josué. Ya Josué estaba anciano, sabía que su tiempo de irse con el Señor se estaba acercando, así que reunió a los ancianos de Israel. Y al igual como Moisés le había profetizado antes, en el momento que a Moisés le tocó irse, y les dijo, mira, lamentablemente yo sé, el Espíritu me lo ha mostrado, a pesar de todo lo que se les ha hablado, a pesar de todo lo que se les ha dicho, a pesar de todo lo que han visto, ustedes finalmente van a terminar buscando otros dioses. Y Josué tuvo una confirmación de eso. Así que, de alguna manera, como para establecer un punto de corte, hasta aquí llega mi responsabilidad y la he ejercido como he debido, y de aquí adelante cada uno de ustedes, en función del plan que Dios tiene para la nación de Israel, debe asumir. Entonces les dijo esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí necesariamente la exhortación es para nosotros los hombres cabeza de hogar. Usted tiene que levantarse por su casa, por su esposa, por sus hijos, y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tiene que ser más allá de un simple decir, tiene que ser un actuar. Usted tiene que propiciar esos momentos en su casa. Debe apartar con la frecuencia que Dios le ponga en su corazón, todos los días, una vez a la semana, pero debe hacerlo. No lo ponga una vez cada 4 años. Con mayor frecuencia. Te come todos los días, ¿verdad? Entonces piense en función de eso. Esto es alimento espiritual. El estar en la presencia del Señor fortalece nuestra alma, fortalece nuestro espíritu. Aparte de que si usted no toma esos carricitos y carricitas que Dios le da y los comienza a instruir desde pequeño, no se extrañe cuando sean adolescentes que entonces no quieran. Lo que sembramos en sus corazones es lo que cosechamos cuando estén grandes. No se sorprenda en lo que hemos sembrado. Nos corresponde a nosotros los padres esa responsabilidad. A nosotros, los hombres, nos corresponde esa responsabilidad. Y válgame que es algo difícil. Si usted revisa, al menos el Antiguo Testamento, va a conseguir que muchos hombres de Dios se equivocaron allí. Y usted consigue un sumo sacerdote como Elí, de cual la Escritura no da mal testimonio, en el sentido que no fuera un hombre de Dios y que él no ministrara correctamente en la casa de Dios. Pero la Escritura le reclama al Señor y le dice, tú no has sido obstáculo a tus hijos, que tus hijos siendo sacerdotes se comen las ofrendas y violan a las mujeres en el templo y tú no haces nada. De Samuel, que no nos dice nada acerca de sus hijos como tal, pero sí nos señala que a la hora de escoger sucesor, no era entre los hijos de Samuel porque no estaban a la altura de su papá. Y si hablamos de David,
hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, pare usted de contar. Los hijos no servían en el sentido de su comunión con Dios. Estaban ocupados nada más de sus propios placeres. Porque aún Salomón, al final de sus días, tristemente se desvió. La función de nosotros, padres, sin minimizar la función de ustedes, mis hermanas, pero la de los padres es importante. No es una casualidad que Dios se presente en la palabra siempre como masculino, padre. Usted no consigue ninguna porción de la Escritura donde Dios se refiere a sí mismo como ella o como femenino. Sin querer decir que Dios no comprenda la parte femenina, porque Dios la hizo. Al hombre y a la mujer lo creó a su imagen y semejanza, pero dio responsabilidades. La responsabilidad paterna no nos las podemos quitar de encima. Usted, padre de familia, es la primera percepción que tiene su hijo o su hija de Dios, que tiene su hijo o su hija de la autoridad. Así que nosotros debemos cultivar en lo personal, porque no podemos dar de lo que no tenemos, para que Dios nos nutra, para que Dios nos dé, y entonces nosotros podamos dar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero queremos propiciar también una esfera eclesial. Ponme la siguiente, Leo, por favor. Varios son los versículos, sobre todo en el libro de Hechos, que es cuando nos relata parte de la historia de la iglesia primitiva, donde aparece la iglesia orando. Toda la iglesia orando. Este es evento de los primeritos. El Señor ya había ascendido a los cielos, les había dado órdenes específicas, les había dicho, deben quedarse en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes poder de lo alto. Característica de todo cristiano, obediencia. Obedecieron a Dios y se quedaron allí, pero no guindando la hamaca y echándose viento, esperando a ver qué iba a pasar. No, nos dijo que esperáramos aquí. Fíjese que lea el pasaje ahí. No les dijo, quédense en Jerusalén orando. Dijo, quédense en Jerusalén. No había necesidad de decirles, quédense allí orando, haciendo actividad de iglesia de comunión, en comunión los unos con los otros. Usted no los ve allí con la hamaca guindada, la limonada ahí esperando nada más a ver qué iba a pasar. No, orando en el aposento alto, resolviendo problemas, necesidades, porque el evento luego de esto es, Pedro se levanta inquieto por el Espíritu con toda seguridad para decir, señores, alguien tiene que completar el lugar de Judas, entendiendo la responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre ellos. Y lo que la Escritura nos declara aquí es, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para la gloria de Dios, ya en ese momento, los hermanos carnales del Señor, entre los cuales se cuenta Santiago y otro Judas, justo el que escribe la epístola, estaban en medio de la iglesia. Y todos ellos, unánimes juntos, en oración. Ese es un fenómeno que se ve, que se repite. La primera vez que los ponen a los 12 presos y los castigan por predicar en el nombre del Señor, la respuesta de la iglesia fue oración. Y oraron al Señor para que el Señor les diera, Señor, danos espíritu de valentía para seguir predicando en tu nombre, para seguir caminando en esta dirección. Sigue tú testificando con nosotros, haciendo prodigios, haciendo milagros, haciendo señales en el nombre de Jesucristo. En ese pasaje en particular, la Escritura dice que y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló por causa de la presencia del Espíritu Santo allí en ese sitio. En la oración de la iglesia, mis amados hermanos, hay poder. Hay poder en la oración de uno solo. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero si somos muchos justos reunidos, esa oración es así, mis amados, como una bomba atómica.
Y el sitio donde estaban reunidos tembló por la presencia del Espíritu Santo. En la iglesia nos hemos dado a la tarea de abrir espacios para que usted pueda tener esos momentos de oración eclesial. Y no uno, ni dos, ni tres, sino muchos espacios. En este caso me corresponde, pues, como pastor, animarle y exhortarle a que usted participe de ellos. Porque la verdad es que esos espacios, con respecto a la cantidad de gente que viene un domingo, entendiendo que el domingo es nuestra asistencia general y por lo tanto no puede ser necesariamente considerada como la membresía de la iglesia, pero en estas últimas semanas el Señor ha permitido que asistan aquí un promedio más o menos como de 430 personas. Pero cuando vamos a esos espacios de oración, a veces consigue solamente una persona, el que está encargado de llevar esa oración adelante. Yo me gozo con esos que están liderizando esos espacios de oración, porque difícilmente, aun cuando les haya tocado orar solo, usted los ve que salen de esos cuartos de oración como que traen las tablas sobre la cabeza, sino todo lo contrario, salen gozosos. Gozosos. Porque el Señor estuvo allí con ellos. Hace años se usaba un dicho, ¿no? Surgió en principio en medio de la Iglesia Católica, pero después nosotros lo tomamos. Cristo y yo, mayoría aplastante. Así que si estamos solos allí con Cristo orando, sabemos que va a haber victoria. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que esos grupos se nutran. Y no uno, ni dos, ni tres, sino puedan haber varios orando. En la iglesia, usted lo tiene ahí en su boletín, pero igual yo quiero presentárselo acá, para que usted pueda apreciar los diversos espacios de oración que hay acá en la iglesia. No lo acerque porque se va a Usted lo consigue allí en su boletín, tal cual como es. Mi obligación, mi deleite, mi victoria. Hay un tiempo en su vida que la oración se convierte en una obligación. Pero yo le recomiendo que en esos momentos usted siga, no desista. Porque no tardará esa obligación en convertirse en un deleite. Y luego usted comenzará a cosechar victoria en medio de esa oración. Tiempos de oración acá en la iglesia de Hoy con Cristo. Un guayollito con Dios. Lunes a viernes desde las 6 a las 7 de la mañana. Usted puede venir a la iglesia de lunes a viernes a las 6 de la mañana y la iglesia va a estar abierta. Y va a conseguir un grupo que ha ido creciendo realmente, ese grupo de la mañana. Al principio eran 3 nada más, pero asisten a veces 10, 12, 15 y están allí orando lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Si usted es de los que vive aquí cerca, aunque el pastor Ignacio no vive cerca, ¿no? El pastor Ignacio vive saliendo de Caracas por allá hacia Hoyo de la Puerta, y sin embargo algunos días llega aquí a las 6 de la mañana para estar en ese tiempo. O el pastor Julio, que vive por allá abajo en Guarena, también aparece por aquí a las 6 de la mañana. Reforzando las estacas, es un tiempo para orar por las misiones. Me gustaría ver, sobre todo, a los que están involucrados con el Ministerio de Misiones. Cuando usted ve la lista del Ministerio de Misiones son como 30. Pero cuando usted entra a esa oración reforzando las estacas hay 5 o 3. A la hora de los viajes todos queremos ir. Y eso no está mal, pero su viaje comienza sobre sus rodillas. Reforzando las estacas es un tiempo para orar por las misiones. Todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Los esposos en oración. El primer lunes de cada mes de 7 a 9. Así que si anda pendiente de la fecha, ya sabe que mañana hay esposos en oración. Porque mañana es el primer lunes de marzo. Y de 7 a 9 van a estar orando los esposos. Que podamos ser como Josué, Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Las esposas en oración también tienen su espacio. Lo hacen 2 veces al mes las esposas en oración. El primer lunes de cada mes y el tercer lunes de cada mes. Quiere decir que mañana también, primer lunes, de 6 a 7, van a estar las esposas, 6 a 7 de la noche, orando.
El tercer lunes el horario cambia, es de 7 a 9. Usted puede incorporarse, si es de las esposas que quiere venir acá a este tiempo de oración, escoja el que más le gusta, y si vienen los dos, mejor todavía. Cuando las cosas son del Señor y son para Dios, repetir no es un pecado, todo lo contrario. A partir de este mes de marzo, vamos a iniciar un grupo de oración, se llama Ministradores en la Brecha. El segundo lunes de cada mes, o sea, no este lunes que viene, sino el otro de arriba, hay un grupo de hermanos y hermanas, usualmente están acá los días miércoles ministrando en el servicio de oración, que por cierto les digo, el servicio de oración de este miércoles estuvo estupendo. No solamente por la presencia de Dios que siempre está y es quien finalmente lo realza, sino que de alguna manera parece que los hermanos están descubriendo ese secreto. El miércoles había tantas personas como hoy hay aquí en este primer servicio adorando al Señor allí el día miércoles. Esos ministradores van a estar orando los segundos lunes de cada mes de 6 a 7 pidiéndole al Señor que la administración en medio de nosotros se incremente, que ellos sean realmente usados por el Espíritu Santo. La Junta Pastoral se reúne el cuarto lunes de cada mes de 7 a 8 para orar. No se puede ejercer un liderazgo sin oración. Tenemos 2 reuniones al mes mínimo, la Junta Pastoral. Una para las decisiones que hay que tomar, esa es importante, pero la más importante es esa que usted está viendo ahí en pantalla. Que nos reunamos los líderes de la Junta para orar y pedirle al Señor, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para saber cómo guiar tu congregación. El último lunes de cada mes se abre una jornada de 24 horas de oración. Comienza los lunes a las 2 de la tarde, termina a las 2 de la tarde del martes. La idea es crear un espacio donde de continuo suba delante del Señor el incienso que representa las oraciones. Se le dan motivos de oración. El último que tuvimos la semana pasada fue fin de mes de febrero. Se incorporaron más de 100 personas a ese espacio. La idea original, y sigue estando en pie, siempre se abre un cuarto de oración, es que usted pueda venir acá a la iglesia a orar. Esa es la idea original. Y se la planteo para que usted vaya manejando eso. Se le ha dejado que si usted ora en su casa, perfecto, lo que queremos es orar. Pero si usted sacrifica un poco quizás su comodidad y viene a la iglesia a orar, eso sería mucho mejor. En algunas oportunidades, esto lo venimos haciendo desde el año pasado, ha habido un grupo de jóvenes, no siempre lo pueden hacer, pero esos jóvenes, 3 o 4 muchachos, se quedan acá en la iglesia y oran una buena parte de la noche. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si en efecto las personas van a venir, desean quedarse, van a llegar, se va a coordinar para que la iglesia en ese espacio quede abierta toda la noche para poder orar al Señor. Otra cosa que quería decirte a las 24 horas de oración, hay hermanos que se incorporan y eso no está mal, pero se incorporan en el horario donde siempre oran. Yo te voy a animar y te voy a retar. Si tú siempre oras, por decirte algo, de 5 a 6, cuando haya la jornada de 24 horas, inscríbete de 4 a 5. Entonces de 4 a 5 estás orando por la jornada de 24 horas con esas peticiones específicas. Y luego de 5 a 6 tienes tu día normal. Pastor, eso me incomoda un poquito. Gloria a Dios, esa es exactamente la idea, porque es para Dios. Lo que es para Dios no necesariamente tiene que ser lo que satisface o agrada mi carne o lo que no me altera mi día a día. Eventualmente se pueden colocar cosas que me exigen un determinado sacrificio. Y cuando me exigen un determinado sacrificio, decimos, presente Señor, heme aquí. La oración no es mala, mis amados hermanos. Buscando su presencia, miércoles de 4 a 5, los jóvenes, mis amados hermanos, son aquí un motor. Yo siempre les he dicho, cuando he hablado acerca de avivamiento, les dije, señores, prepárense, jóvenes y mujeres van a prender la mecha aquí en medio de la iglesia. Y los jóvenes ya tienen espacio de oración los días jueves, pero me dijeron, queremos más, pastor.
Ok, el miércoles pueden, sí, nosotros podemos. Así que ese espacio de buscando su presencia, ahí están los jóvenes orando los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Y válgame que la presencia de Dios está ahí. Yo les digo sinceramente, los miércoles y los jueves yo atiendo personas. En esos horarios que ellos están orando, yo estoy atendiendo personas, dando consejería pastoral. Pero si no estuviera dando consejería pastoral, me metiera allí con esos muchachos. Porque a veces al hermano o a la hermana que le estoy dando consejos, lo que provoca decir, yo creo que el mejor consejo va a ser que nos metamos en ese cuarto ahí al lado, para que tú veas el poder de Dios. Miércoles de 6 a 7 orando con el pastor. Una oración que hacemos antes del grupo de oración que comienza del culto de oración que comienza a las 7:30. Y la idea de esa oración en específico donde yo participo es que oremos por el avivamiento en medio de la iglesia. Ahí usted puede orar por lo que quiera, pero la petición principal no se le debe olvidar. Orando por avivamiento en medio de la iglesia. Que los cielos se abran sobre Venezuela, que los cielos se abran sobre Hoy con Cristo, que podamos ver el poder de Dios. Mujeres jóvenes en oración y luego hombres jóvenes en oración. Así se planificó en un principio, así sigue apareciendo en su boletín, pero la verdad es que desde las 5 de la tarde, hombres y mujeres jóvenes ya están allí y no dejan de orar sino hasta las 8 y a veces son más de las 8. Y los hermanos, los hermanitos y hermanitas siguen allí orando, buscando el rostro del Señor. Dios bendiga a los jóvenes de esta iglesia. Los días viernes, esa es otra oración que hemos abierto nueva este año, tocando su manto, los viernes de 5 a 6 de la tarde. Es una oración, un espacio de oración que hemos abierto para orar específicamente por los enfermos. Ahí usted puede acercarse o pedir, Ana, levanta tu mano, Ana Villarreal, ella es la encargada de esa oración. ¿Quiere saber quién anda enfermo aquí en la congregación? Usted habla con ella. Se le reporta a ella. Le puedo ir diciendo desde ahorita, por favor, ore por Silvana, las hijas de Silvana están enfermas, las dos más pequeñas. Ore por mi hermana Carmen Tobar, que le tienen que hacer una operación. Mi hermana María, gracias a Dios el Señor la ha recuperado para la gloria de Dios. Ore por mi hermano Javier Salazar, por su columna, por sus rodillas, por Fadi, por sus rodillas y por su sistema hormonal. Hay espacio y tiempo para orar por los enfermos. Dios quiere que nosotros seamos sanos. Y los días domingos, mientras usted y yo estamos aquí conversando, predicando, viendo el rostro del Señor, ahí en el búnker hay hermanos que están orando ahorita. Delicias con el Espíritu Santo. Todos los domingos, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Se hace por hora, de 9 a 10, 10 a 11 y así sucesivamente. Usted puede incorporarse, tú puedes hablar con cualquiera de los diáconos y se incorpora. Digo los músicos que vayan pasando, por favor. Y la idea, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que nos mueve, es eso que usted ve ahí abajo. Moviéndonos hacia 24 horas de oración continuas. El Señor nos colocó en nuestro corazón 24/7. 24 horas de oración los 7 días a la semana. Dios nos ha ido mostrando que la idea no es original nuestra. Hay iglesias que lo hacen, que están mucho más adelantadas que nosotros en este sentido, pero al ver estas iglesias haciéndolo, entendemos sí es posible. Esto sí es posible. Particularmente el año pasado nos visitó de los Estados, digo a Venezuela, no acá Hoy con Cristo, una organización que se llama One Thing. Ellos en su iglesia tienen exactamente esto de 24/7. Y usted lo puede ver por internet porque ya están tan consolidados que no solamente es el espacio que tienen ahí en la iglesia, lo hacen en la iglesia, sino que lo transmiten en vivo por la internet de manera tal que gente alrededor del mundo se les puede incorporar. Y literalmente las 24 horas al día, los 7 días a la semana, hay personas orando ahí en ese sitio. Y quizás usted se mete en la madrugada y no ve mucha gente, en las horas del día hay más gente, pero el asunto es que similar a lo que subió al corazón de David, cuando David organizó la liturgia en el templo, una de las cosas que Dios puso en su corazón, debe estar subiendo este incienso las 24 horas delante de la presencia del Señor. Así que estableció un orden
de hombres, muchos de ellos salmistas como él, para que se turnaran en el templo y que las 24 horas del día, los 7 días a la semana, allí se estuviesen ministrando desde esa perspectiva al Señor, a Dios el Padre. Y si ellos bajo un antiguo pacto podían lograr eso y se sentían gozosos con eso, ¿cuánto más nosotros en un nuevo pacto? Mejor que el viejo pacto, porque nuestro pacto es mejor. La presencia de Dios para nosotros es mucho mejor, mucho más grande. Dios está en nosotros. En el viejo pacto Dios estaba en alguno de ellos, pero en la iglesia se ha derramado sobre toda carne. Dios está en nosotros. Nuestro pacto es hermoso, mis amados hermanos. Nuestro pacto es bello. Si bajo el antiguo pacto se movían por estar en su presencia, para estar 24/7, ¿cuánto más nosotros? Quiero decirte más. Si nosotros logramos conseguir aquí en medio de la iglesia 48 personas que estén dispuestas, podemos empezarlo. 48 personas que estén dispuestas. Mi pastor, estamos dispuestos a hacerlo. De manera tal que a la persona le toque orar en grupos de 2, día por medio. E iniciamos. Porque una vez que hayamos iniciado y el Espíritu esté con nosotros, eso no se va a parar. Y la gente se va a añadir. Hay un hermoso testimonio sobre los años 1600, 1700, donde se comenzó exactamente así. Y esa iglesia mantuvo por espacio de más de 100 años 24/7 en la iglesia. Comenzaron 48 y se fueron añadiendo. Ese fue el tiempo de mayor prosperidad espiritual, no solo para esa iglesia, para toda esa región en Alemania. Nuestro Dios humano no se ha cortado, sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, quiero darte gracias por ese tiempo, Señor, que hemos podido venir delante de ti. Por ese tiempo, mi Señor, que hemos podido ver, Señor, la necesidad, Señor, que tenemos de orar, Señor. Que eso de ser perseverantes en la oración tiene que ser más allá de un decir. Y que si bien es cierto que nosotros como iglesia, Señor, nos hemos dado la tarea de abrir espacios, Señor, para que se ore, haya oración eclesial aquí en tu casa. No es menos cierto que la responsabilidad de cada uno de nosotros para llevarlo a nuestros hogares, Señor, y que en nuestros hogares haya oración personal y también oración familiar, Señor. Ya es de nuestra competencia, Señor, ya es de nuestra responsabilidad, Señor. Hay espacios aquí en la iglesia, pero queremos que esos espacios se abran también en las casas, Señor, en cada familia, Señor, y en cada persona. Gracias, Señor, porque nos llamaste, porque nos escogiste, Señor. Gracias, Señor, porque tú extendiste, Señor, tu llamado para con cada uno de nosotros. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Quizás haya en medio de nosotros alguna persona que nunca ha entregado su vida a Cristo. Quizás haya en medio de nosotros alguna persona que nunca haya rendido su vida al Señor, que nunca le haya pedido al Señor que el Señor entre en su vida. Quizás nunca nadie te ha dicho que es necesario que tú invites al Señor, que le digas: Señor, entra en mi corazón. Que tú le digas al Señor: yo acepto el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Que tú le digas al Señor: yo me arrepiento de mis pecados. Yo te pido perdón por ello. Yo acepto tu sangre, porque tu sangre me lava y me limpia de todos mis pecados. Yo quiero decirte que Él quiere establecer una relación personal contigo. Y hoy es día de salvación. Hoy Él te ha traído para salvarte. Él te ha traído para que tú puedas establecer esa relación personal con Él,
hoy es día de salvación para ti. Y por eso yo quisiera invitarte. Si el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, si el Espíritu Santo te ha estado estremeciendo y de alguna manera te ha estado confirmando lo que te estoy diciendo, que hoy es el día que Él tiene para ti, yo quisiera invitarte a que tú vinieras acá al frente y me permitieras orar junto contigo. Que podamos hacer una oración hoy donde tú puedas rendir tu vida a Cristo y de hoy en adelante tu vida cambie para siempre. De hoy en adelante tu relación con Dios sea transformada, sea tocada y puedas conocerlo a Él como nunca antes lo has conocido, como nunca antes te has acercado a Él. Quiero a la iglesia orando junto conmigo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, este es quizás el momento más importante del servicio, Señor. Nuestro Espíritu Santo se está moviendo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones, afirmándonos, Señor, a aquellos que te conocemos, Señor, alentándonos a seguir adelante, pero también tratando con aquellos que quizás nunca supieron que tenían y que podían establecer una relación personal contigo, Señor. Y hoy, Espíritu Santo, tú estás tocando sus vidas, estás hablando a sus almas, estás convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ven sobre las vidas, ven sobre las almas, ven sobre cada uno de nuestros espíritus y háblanos y ministranos. Hoy es día de salvación, hoy es día especial. Hoy es el día que tú creaste, Señor, para cada una de esas personas.